Yo aquí, ¿quién allá? Yo allá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Fronteras Podcast. Nuestro tercer capítulo de serie Desenfocados. Y hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Yay! ¿Quién es? Desde el gran país de Baños. Y yo, Baños. Pero bienvenida, Gaby. Cuéntanos cómo te sientes, cómo te trata la vida. Bueno, me siento bien de estar aquí. Mi nombre es Gabriela Martínez. Como ya mencionaron, vengo de la ciudad de Baños. Eso. Ya, muy bien. Joel, cuéntanos tú cómo estás. ¿De dónde vienes? Bien, gracias a Dios. Yo vengo de aquí, de esta ciudad. ¿Qué vienes haciendo? Pues acabé de llegar del país, pero gracias a Dios estamos bien, trabajando para el Señor en todo lo que se puede, en todas las áreas, así que gracias a Dios estamos bien. Bien. ¿Y tú? Ya. Estaba esperando que alguien me pregunta cómo estoy. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Un poco yéndome a resfriar porque Quito está un poco como que calor, como que frío, y en las noches más frío, pero gracias al Señor, muy bien y muy alegre, porque hoy tenemos un tema tremendo, la verdad. Creo que es un tema que todos lo hemos experimentado y sé que hay jóvenes que tras la pantalla también lo están viviendo. Y Gaby, con todo lo que tú has vivido y nos vas a contar y has experimentado, quisiéramos hoy escuchar cómo tu testimonio puede inspirar a otros. Así que hoy vamos a compartir y conocer un poco más de la grandiosa Gabriela Martínez. Si no la conocían, la hermanita que siempre está ahí en las convenciones, en todo. Capaz si la han conocido, pero hoy van a poder escucharla y conocer un poquito de qué es lo que hay en su cabeza. Entonces, Gaby, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de dónde vienes y cómo iniciaste con tu servicio a Dios, cómo fue que empezó y cómo estás ahora. Okay. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, fui instruida desde niña en la iglesia pentecostal. Mis papás me enseñaron algo muy importante, que no era solo seguir cosas de la iglesia, sino siempre leer la Biblia y acercarme a Dios, orar sobre todo. A los 6 años, perdón. Recuerdo cuando nací. No, a los 6 años fue la primera obra que yo vi que Dios hizo y por ende le eché ganas mucho a la oración. Fue que Dios resolvió algo que yo le pedí a Él y vi su mano. Entonces me sorprendí y desde ahí todo empezó. Entonces fui creciendo en eso, sobre todo en mi relación con Dios. No todas mis etapas han sido las mismas, pero me gustaba acercarme a Él. Y serví cuando era adolescente. Eso. O sea, empezaste a servir desde que eras adolescente. Sí, empecé a servir desde que era adolescente. El pastor me obligó a servir en la música, porque yo siempre me escapaba, eso también. Pónganse, él me ponía especial en el culto y yo decía, fueron las únicas veces que yo falté a la iglesia. Cuando él me ponía especial, yo faltaba. Siempre había alguien que daba a luz, llegó mi tía, yo nunca faltaba por esas excusas, pero cuando me ponían en especial, sí, ahí ya faltaba. Algunas cosas tenía que tener. Y hasta que un día ya no... Ya no me pusieron en especiales. No, sí me pusieron en especiales, pero decidí cómo afrontar eso, gracias a Dios. Y pues estuve ahí en la adolescencia ya. Muy bien, entonces cuando tú empezaste, nos comentas que empezaste desde la adolescencia, ¿verdad? Desde que eras chiquita. Si usted no lo conoce a Gaby, no le vamos a decir qué edad tiene, a menos que tiene que conocerla. Los jóvenes de Baños se manifiesten en los comentarios, sí. Porque ella también ha sido presidenta ahí, ¿no? Sí, entonces que se manifieste. De todo por allá. Y cuando empezaste, ¿qué fue eso que te apasionaba a ti de servir y que decías, ok, a mí me gusta servir aquí, este es mi lugar? ¿Qué te llevaba a ese servicio? Bueno, en principio, como mencioné en la adolescencia, pues lo que amaba era asistir, estar, intervenir en ciertos papeles sería en la iglesia o ciertos cargos en la iglesia. También fui maestra de escuelita dominical. ¿Tenías paciencia para los niños?
Sí tenía algo de paciencia. Algo, dice, no sí, mucho. sí tenía paciencia. Sí, tenía algo de paciencia. Pero me Como gustaba. que sufrió todo ese tiempo. No, sí me gustó, pero como estaba un poco adolescente, obviamente, como que ¿A qué edad fue? no era mi llamado, como a los 14, 15 años, entonces no era como que mi llamado. Pero sí me gustaba, llegaba los días de cumpleaños que les hacíamos, ahí sí me gustaba, yo misma les hacía las tortas, yo misma hacía todo lo que teníamos que poner en la mesa. Entonces esos días me gustaban a mí. Ahí teníamos otros maestros que igual eran adolescentes, que decían, ay, él era mi maestro favorito, dicen ahora. Pero ahora lo supe, yo no fui favorita de nadie. Sí. Yo no llegué a ser la maestra favorita. No. Y cuando fuiste empezando en el servicio, en la iglesia, involucrarte más, cuando dejaste de huir de los especiales, ¿qué fue ese punto donde dijiste, esto es lo que me hace apasionarme por lo que hago? Ya, cuando me apasioné, que yo puedo decir de Dios, fue cuando yo ya estuve en la universidad, me fui a la universidad, estudié en otra ciudad, entonces empecé a vivir sola. Bueno, como les mencioné, yo servía, quizá por servir, ¿no? Porque obviamente ya crecí ahí y Estabas como que acostumbrada. Ajá, acostumbrada a hacerlo. No es que era una responsabilidad o una carga que yo sea tan devota por ello. Pero cuando estuve ya en la universidad, empezó un tiempo donde, como les mencioné, yo tuve que vivir sola y pasó un suceso que estábamos en el aula y el profesor nos hace cerrar los ojos y nos dice que pensemos a futuro, cómo nos vemos. Entonces yo en el colegio era muy buena estudiante y todos daban el éxito para mi vida, ¿no? Mi vida profesional. Entonces todos eran... típica cepilla que te decía, No, cepilla no, buena estudiante, cepilla no, buena estudiante. Gracias. Todos decían, ok, ella va a llevar No, porque los hijos de Dios somos buenos estudiantes. Amén. Los hijos de Dios no son vagos. Los No. hijos de Gabriela Dios no se quedan Martínez en sus- 2025. Los hijos de Dios hacen sus tareas. Santo. No necesitaba mucho esfuerzo para estudiar, no sé, era porque también leía la Biblia, creo yo, entonces como que eso te abre la mente. Bueno, el punto está en que ahí el profesor ya dice eso, entonces yo siempre me imaginaba en mi profesión, en lo que voy a lograr, en lo que voy a hacer y el éxito que todo el mundo quiere, hasta que en ese momento yo cerrada los ojos, mi mente se divide en dos. Entonces al lado izquierdo yo me veía exitosa, tenía una familia, obviamente una empresa muy bonita y todas esas cosas. Eso bien, sí, Pero en el lado derecho yo estaba predicando a muchos jóvenes. Entonces era como, ahí fue cuando conecté como con eso. Era algo que quizá no era tan delicioso a la vista o al sabor o al sentir, mejor dicho, pero era algo que en ese momento se dio. Después de eso, obviamente ya todos abrimos los ojos, nos fuimos cada uno, pero desde ahí mi relación con Dios creció muchísimo. Empecé a buscarlo de una manera única, o sea, yo oraba de mañana, tarde, noche, me gustaba y me deleitaba estar en su presencia. Entonces, sobre todo empecé a verle a Dios como mi amigo, como alguien a quien le puedo contar todo. Y eso marcó bastante. Antes siempre lo veía como mi Dios, como yo sé que Él es mi Dios, pero sí, lo creo veía... que todos hemos sentido Sí. ese momento, ¿no? Como que es Dios, pero lo sientes como que Muy está allá, muy soberano. lejano. O sea, Ajá. sí es soberano, pero Sí. después llega un punto como el evento canónico de todo cristiano, Ajá. donde ahora ya está acá. Cuando es tu Dios, te acerca, lo sientes, Ajá. sientes que está ahí al ladito tuyo. Creo que a todos nos han pasado. Ujú. Y ahí me pasó, o sea, el sentirlo tan cerca, tan mío. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo me levantaba en la madrugada, 5 de la mañana, y me encantaba porque, bueno, vivía en una ciudad quizá no escuchas mucho ruido más que de los autos, pero a las 5 de la mañana yo escuchaba el sonido de las aves. Entonces yo me levantaba y era el sonido de las aves clarito,
y era un deleite orar a Dios. Entonces yo sentía a través de esos sonidos, le sentía a través de las palabras que yo podía decir. Dios me hablaba tanto a través de la palabra y de la oración que, por ejemplo, si yo dudaba en que quizá yo hice daño a alguien, Dios me decía, no, tú eres de bendición. Entonces yo me escribí en un papelito, yo me escribí en papeles, tenía mi habitación llena de carteles, versículos y todo, y yo me ponía, eres bendición. Entonces yo me acuerdo que puse en la puerta de mi habitación, entonces siempre que yo iba a abrir la puerta, estaba, eres de bendición. Entonces jamás me iba a sentir que yo era mal para alguien. Aunque esa duda o esa mentira haya llegado a mi mente, ya eso lo bloqueaba. Entonces ahí empecé a conectarme muchísimo con Dios y fue cuando me promovieron a presidenta de jóvenes. En mis otros cargos, en mis otros cargos no había tenido como ese llamado, ¿no? Como eso de, que me atraía. Hasta que llegué a ese punto donde pues ya fui presidenta de jóvenes y no sé, bueno, los jóvenes también a los que yo empecé a servir, todos éramos amigos y al principio quizá fue un poco duro para todos nosotros, tanto yo aprender que iba a ser su líder como ellos aprender que iban a trabajar conmigo. Entonces ahí empezó eso y gracias a Dios los pude liderar con pasión. Empezamos a hacer oraciones todos los viernes, ayunos los sábados. Me acuerdo que simplemente cantábamos en los ayunos con piano y la presencia de Dios se derramaba en ese momento. Empezamos a predicaba y era algo asombroso. Dios te da la facilidad de palabra. Yo siempre digo, agradezco haber nacido en una iglesia cristiana porque te enseñan a perder el miedo. Hasta para las universidades, los colegios, todo. Es exacto. Como que los mejores oradores en los colegios y universidades es alguien que se levantó en la iglesia. Sí. Porque no te da vergüenza. Las presentaciones eran un pan comido porque simplemente solo lo decías así, podías desarrollar, podías liderar a la gente. Sí. En la universidad también me ponían de presidente. Yo decía, ¿por qué me ven? Era presidente. Eso es otra parte. Pero bueno, era así. Entonces ahí fue donde yo me sentí muy apasionada por servir a Dios, muy apasionada, que lo di todo. Yo llegaba los viernes, yo llevaba la maleta a la universidad, los días viernes, iba lista ya, iba vestida porque, o sea, todos los días iba vestida, ¿no? Para aclarar, por si acaso. No, pero iba lista porque al momento que yo llegaba a Baños, yo tenía una célula de niños. Entonces, y la célula... Nunca he tenido una célula de niños. Yo tampoco. Y la célula no era en Baños como ciudad, sino tenía que coger un bus que duraba quizá unos 20, 30 minutos. Bueno, Baños es pequeño, todos lo saben. Aquí en Quito todo está lejos, entonces... En el oriente, en el monte. Sí, entonces ahí iba. Entonces yo iba tan lista que solo llegaba, dejaba mis cosas, almorzaba, conversaba un poco con mi mamá, con mi papá y salía a la célula y ya llegaba noche. Al siguiente día teníamos sábado era de jóvenes, entonces que mingas, que ayunos, que todo lo que sea pasaba el sábado, a veces todo el día porque en la noche teníamos repasos, todo el día en la iglesia y el domingo otra vez al culto y en la tarde ya pasaba con mi familia porque ya ahí terminaba mi tiempo de iglesia. Igual siempre iba muy temprano los domingos porque nosotros nos proponíamos orar 1 hora antes. ¿Qué te refieres nosotros? Nosotros, el equipo de música o los jóvenes. Entonces siempre todos éramos alentados a ir pronto a orar y hacer eso. Entonces yo sentí que era muy apasionada en ese tiempo, en esa etapa porque daba todo, no me importaba. Me acuerdo que una vez mis papás como que me corrigieron porque llegaron visitas a mi casa, era una tía que vino a los tiempos y a visitarnos y yo sola llegué
saludé, me cambié y volví a salir a la iglesia. Y me dijeron, pero quédate, es tu tía y tienes que saludar. Claro que, bueno, yo ahí les dije, a ver, ¿quiénes son los culpables de que yo decida estar en la iglesia todo el día, todo momento? Eran ellos, porque ellos me inculcaron a que, Gaby, vamos pronto a orar, Gaby, tienes que hacer esto, Gaby, tenemos ayuno, Gaby, esto. Entonces, toda mi vida fue así y yo ahí lo amé hacer eso. Lo diste todo en tu época de servicio, como que te sudaste la gota gorda Sí. para el Señor. Sí, ¿no? sacrifiqué En todo. aquellos tiempos. ¿En qué? Sí, sacrifiqué muchas cosas. Casi yo no tenía más amigos que los de la iglesia. Es más, solo nos llevábamos casi solo a la iglesia. Si íbamos a un evento éramos solo nosotros, porque íbamos a buscar a Dios. Es algo que amé de mi iglesia, amé de cómo fuimos Viste también creciendo el nosotros. crecimiento. Ajá, el crecimiento. Decíamos, invitemos a jóvenes y todos Claro. invitábamos, entregábamos invitaciones y venían. Ajá, me y- acuerdo que cuando hacían un evento grande, como en el cielo me parece, Ujú. hacían también eventos grandes, hacían cosas como que diría se ven un poco lejanas o imposibles, pero ustedes se lanzaban y decían, ahí vamos, ¿no? Sí. Y todo esto fue igualmente como Gaby pidiendo ayuda del Señor con su equipo de trabajo, pero en ese tiempo donde servías activamente, donde tu pasión estaba ahí, Ujú. y la sentías y la vivías, ¿no? Sí. Y el día de hoy, en nuestro episodio, el tema principal es tu pasión resiste a la rutina. Entonces es ahí donde queremos entrar y dando este contexto, ¿no? Para que vayan conociendo un poco a Gabriela Martínez, presidenta de jóvenes, Maestra de escuela dominical, presidenta del instituto. presidenta del instituto, canta, o sea, un perfil que ustedes están viendo. No baila. No baila. No vaina. Sí, recibiendo carpeta. Gloria a Dios. Pero si usted está interesado, hermano, Entregando carpeta. Usted está interesado, Para trabajar. si está Gabriela. interesado, ya. Le dejamos su Ya Instagram. le estamos diciendo todo lo que ella es. Mínimo usted debe superarla en algo. Así que está. Pero esta grandiosa Gabriela Martínez también es humana como todos nosotros aquí, creo, ¿no? También comete sus errores, no mentira. Y hoy no los vamos a sacar, no mentira. Sino que queremos preguntarte, ¿no? Con el paso del tiempo, todos tenemos etapas en nuestra vida. Tal vez miras a la Gabriela de 17 años y a la Gabriela de ahora y es diferente. Han pasado cosas, han habido cambios. Y creo que en medio de esas etapas hay momentos donde ya no sentimos lo mismo. No sentimos que la pasión es la misma de cuando iniciaste, que algo ha cambiado. Tal vez que algo se ha apagado, algo se ha perdido. O el problema soy yo, tal vez te has llegado a decir. Entonces queremos preguntarte si recuerdas alguna temporada donde sentiste eso, ¿no? Que tu fuego se apagaba, la pasión como que se quería dormir. Sí me pasó. Pero ya salí de la universidad, ya me gradué. Y como dije, lo di todo para Cristo y me gradué rápido y todo eso. Y llegó la pandemia luego de eso. Entonces, obviamente también ahí tenía mucho tiempo de estar con Dios y todo. Bueno, cosas sucedieron ahí que obviamente también me hicieron conectarme de otra manera a Dios. Pero ya en la pandemia yo, bueno, uno de mis sueños era ir a estudiar fuera del país. Ya estaba buscando una maestría y cosas así, pero se da la pandemia, entonces ya no podíamos hacer nada de eso. Y me pongo a buscar trabajo. Entonces encuentro un trabajo que tenía un horario nocturno, se puede decir, no era malo, no era malo, pero Trabajaba en la noche, pero no era ya. nada malo. no era nada, De un era extremo en al otro. de tarde a noche, no me fui al mundo. No. Entonces, en este trabajo cambia mi rutina, y justo estaba hablando de rutinas. La rutina de la universidad me impulsó muchísimo porque yo ponía mi horario, yo administraba mi tiempo y todo, y entro a trabajar, entonces cambia, porque ya trabajo hasta muy noche, por ende me despierto muy noche y empiezo en ese desorden de rutina. De todas maneras seguía
sirviendo en la iglesia, ya no como presidenta de jóvenes porque no tenía tiempo, ya no tenía tiempo para muchas cosas. Como fue mi primer trabajo y era en pandemia, entonces tampoco es que podía servir ahí presencialmente en la iglesia. Entonces, da que como empiezo a cambiar esa rutina, también empiezo a orar menos y a leer menos. Porque pasaba, según yo, mucho tiempo ocupada. Son excusas nuestras. Pero, ajá, son excusas. Pero ahí lo que me encantó de esa temporada, sí, fue como que me apagué un poco, pero mi punto de evangelismo a persona por persona, que quizá no era un cargo, sino ahora era una carga de hablar a la gente, fue mucho mayor. Qué bueno eso que dijo. No era un cargo, era una carga. Qué buenísimo. Anótalo por ahí. Era una carga de hablar a la gente. Entonces empecé a llevar amigos, del trabajo. Conocidos del trabajo, empecé a llevarlos a la iglesia. Ellos empezaron a conectarse con Dios. Me encantaba porque sabía muchas historias de ellos. Gracias a Dios me puse... Bueno, Él sabe por qué nos pone en ese lugar. Y Él nos abre, también a veces vivimos como en una burbuja de que solo queremos estar con Él. Y Dios también nos quiere enviar. Entonces, me acuerdo que yo sabía muchas historias y cuando yo le llevaba, los veía llorando en la iglesia, en los cultos, y a veces me tocaba cantar. Y bueno, es algo que no es mi fuerte, no puedo decir, ay, que canto, pero en la gloria. Sí canto. Canto en la iglesia. ¿Cuál era esa canción que cantaste y no...? No hablemos. Canté una canción que no sabía que no era cristiana. No. Y la cantó. Y luego se enteró que no ha sido para Dios. Para otro momento. Pero bueno, en otro momento. Pero estaba en que... cantaba y ellos me decían, ay, lo que cantaste me llegó, me tocó. Y recordaba oraciones que yo había hecho cuando era adolescente. Yo siempre, no sé por qué no le pedí a Dios una voz hermosísima. No le pedí a Dios la mejor voz de Ecuador, no le pedí eso. Lo que sí le pedía, yo cuando tenía, me acuerdo, 12, 14 años, era que si yo llego a cantar, que Dios toque a la gente, que los sane, que los limpie, que ellos puedan llorar y puedan ser limpios, puedan acercarse a Él a través de eso. Entonces era lo que a mí me gustaba y no lo había recordado hasta ese momento, cuando llevé a esas personas. Entonces ahí era cuando más yo lloraba cantando, pero lloraba por verlos. Y a veces me sentía muy seca en Dios, pero decía al fin, ya ahí también aprendí algo muy importante, que no eres tú, sino es Dios. Dios obrando a través de ti. Sí debemos ser buenas vasijas, pero a pesar de tu suciedad o de tus rupturas como vasija, Dios va a seguir obrando porque Él es Dios. Y eso, entonces ahí como que bajé un poquito. O sea, era como que a la par de compartías el evangelio y tal vez seguías sirviendo, pero dentro de ti sabías que algo ya no era lo mismo. Algo ya no era lo mismo y eso era ya algo personal con Dios. Claro. Porque ahí aún seguía hablando con pasión, hablaba con mucha más pasión de Dios a personas que no conocían de Dios. Tenía conocidos o que estaban ahí en el trabajo que eran ateos y ellos decían, qué loco, o sea, simplemente el verte cómo tus ojos brillan en ese momento cuando tú hablas de Dios. No puedo negar de tu fe, no puedo decir tú estás hablando mentiras. Es algo que verdaderamente lo tienes. Y eso me ayudaba más a mí a acercarme sobre todo y entender también en ese momento la gracia de Dios, porque quizá a veces cuando crecemos en un hogar cristiano tendemos a juzgar y a señalar mucho. Quizá no de mala manera, sino simplemente a mirarnos como perfectos ante Dios, porque nos guardamos de muchas cosas, nos guardamos de mucho hasta que llega un punto donde la gracia se muestra delante de ti y empiezas a ver con gracia a las personas, a ver cómo Dios las ve y eso es muy bonito, fue lo que aprendí también en esa etapa.
Entonces, muy bien. Qué bien escuchar todo esto. Y más o menos yo iba respondiendo un poco a la siguiente pregunta que te íbamos a hacer, que es en ese momento donde como que sentiste que menguó un poco, ya sea por el tiempo, por las circunstancias, porque a veces las circunstancias también nos llevan a que como que ocupemos nuestro tiempo en algo que realmente lo que importa que es Dios. ¿Cómo manejaste tú ese tiempo? ¿Qué hiciste para no desconectarte? ¿Qué hiciste para no rendirte en ese servicio, aun cuando te sentías un poco, digámoslo, apagada, o como que la emoción que había como que se bajó un poquito? ya, en ese momento lo único que me sacó como a flote, que yo puedo decir, porque no oraba mucho, oraba muy, muy poco. ¿Solo por los alimentos? No, para dormir. Para dormir. No, pero no oraba mucho como lo hacía cotidianamente antes. Entonces, de bajar de quizá 3 horas, antes un domingo ayunaba y aún así estaba orando en la noche. Entonces, yo misma me asombraba porque me encantaba estar ahí. Y llegó ese punto donde yo me siento bueno, lo único que me sacó a flote, que era lo que decía, era el cantar. El cantar a Dios, decía, esto es lo único que puedo darte por ahora. Y le decía a Dios, cada vez que me subía al altar, le decía, es lo único que puedo darte por ahora. No tengo más, no tengo el tiempo, pero lo que sí les puedo decir es, no se conformen en el lugar donde están. Si sienten que su relación con Dios está corriendo peligro, aunque sea el propósito de Dios, porque Dios nos lleva a lugares donde Él quiere que aprendamos, pero no nos podemos quedar en un lugar. Algo que sé y he aprendido en esta vida es muy importante, que debemos sacrificarlo todo por Él, todo. Entonces, yo en ese lugar donde estaba trabajando, pues podía seguir creciendo, podía seguir avanzando. Es más, cuando yo decidí salirme de ese lugar, a mí me dijeron, pero quédese porque tenemos mejores cosas para usted. Me iban a mejorar mi horario para cambiarme a mi conveniencia. Es más, ahí fui a hacer la primera misión, creo que era de Sin Fronteras. Me dieron espacio para irme, creo que era en Galápagos que nos fuimos. Me dieron espacio para irme a Galápagos, me dieron espacio para ocuparme de algunas cosas que hacíamos en Sin Fronteras. Y yo era asombrada porque me decían, te damos todo este tiempo, pero no te vayas. Y al final yo decidí irme. Siempre les digo, no se conformen donde están, no nos acomodemos donde estamos, porque si ya vemos que eso está deteniendo nuestra relación con Dios, va a afectar a futuro. Entonces decidí dejar ese lugar, encontré otro lugar donde entré a trabajar luego, y en ese lugar no podía hablar de Dios. Pero tenía mucho tiempo para ir a la iglesia, tenía mucho tiempo para... empecé de nuevo a estar con los jóvenes y todo eso, pero no podía hablar de Dios. Entonces había como la otra cara de la moneda. Y ahí me sentí mucho más apagada. O sea, sí le daba a Dios más tiempo para orar y conectarme con Él, leer la Biblia, pero igual me sentía apagada. Entonces también decidí, no va más, aunque también... Dios pone gracia en nosotros, dice que Él pone favor hacia aquellos que nos emplean, y dije, no, tampoco, no va más, porque no siento que esa conexión con Dios siga creciendo. Entonces, como les digo, sacrifiquemos todo lo que podamos. Cuando yo me conecté con Dios en mi etapa que les contaba de la universidad, creo que lancé un ancla muy, muy fuerte, muy fuerte. Quizá antes lancé otras anclas pequeñas que estaban ahí, pero esa fue muy fuerte, que me preparó para el momento en que venía después. Cuando todas las cosas que me sucedieron en mis trabajos, de forma personal, en mi familia, en todo lo que venía después, en la iglesia, en la pandemia mismo que vivimos, no me tiren lejos de Dios, no me vaya yo fuera de Dios, sino que me sienta incómoda con no acercarme a Él. Entonces vinieron vientos, quizá tempestades, dolores, angustias, todo lo que pueda venir, pero no me echaron fuera de Él. Entonces aún siento que eso me sigue manteniendo. Entonces lancen siempre bien fuerte un ancla. Debe haber un pico, ¿qué será?
un ancla bien fuerte en nuestra vida, arraigada. columnas, una bien arraigada, porque Dios no nos quiere dejar ir, Él siempre nos busca, Él siempre va a estar llamándonos a nosotros, pero Él es muy respetuoso a que nosotros también lo busquemos. Entonces, al haber lanzado eso nos mantiene a flote y es lo que más he amado de todo el proceso en Dios, que aunque vengan, que ya no puedas tú mismo disciplinarte en cuanto a hábitos cristianos, que es la oración, la lectura o predicar la palabra, Dios te siga manteniendo por lo que Él quiere. Y obviamente aprendes muchas cosas en el caminar, y eso me ha ayudado a ser la persona que ahora soy, ver con más amor a la gente, con misericordia, como Él dice, tener paciencia, ayudar a las personas y eso. Y es que hay una realidad que mientras más crezco me doy cuenta, y es que donde Dios pone el ojo, pone la bala y no te suelta. Por mucho que a veces uno se sienta muy insuficiente, las fuerzas se le acaben, o de verdad simplemente te sientes que en un punto te desconectaste y no sabes ni dónde fue que te desconectaste, Él no te suelta. Él sigue estando ahí. A veces no lo vemos, pero Él sigue ahí. Y es como, no te va a soltar. Él no te quiere soltar. Pero también tienes que refugiarte, como decía Gaby, ¿no? A veces sí, las fuerzas se acaban, la marea te golpea tan fuerte que ya ni quieres seguir estando ahí. Pero hay un versículo, justo estaba, mientras Gaby hablaba, me recordaba que en Mateo 15:30 dice que llegaban muchos enfermos, cojos, ciegos, de espíritus inmundos, y a todos ellos los traían a los pies de Jesús, y todos ellos eran sanos, dice. Y es como que a veces nuestra alma puede sentirse enferma, coja, no sé, como que muy mal, de cierta manera, leprosa, no sé, como sea que a veces nos encontremos por procesos de la vida, siempre a los pies de Jesús encontramos esa sanidad que tanto necesitamos para poder pasar esos momentos de prueba y dificultad, esos momentos donde sientes que tu pasión se va apagando, esos momentos donde sientes que te estás desenfocando, o tal vez donde te cae el 20 y dices, la Gaby de los 17 no es la Gaby de ahora. Y tal vez por parte sí sientes como tristeza, ¿no? Pero aún así en esos momentos está Dios ahí, como que diciéndote todo va a estar bien, porque ya puse mi ojo en ti y no te voy a soltar. Y donde pone el ojo, pone la bala. Dios pone el ojo, pone la bala, querido. Sí, me gustó mucho mientras ella contaba igual lo del ancla. Yo me imaginaba, yo como ¿sabes? Sí, mi amiga Damaris, somos muy gráficos. Sí, yo sí. Y me imaginaba cómo el ancla estaba pues aterrizada en el piso fuerte, y aunque las tempestades se movían, pues lo que estaba aquí fundado te hacía que una vez regreses. Y eso creo que es algo muy importante que decías, que asegúrense de echar anclas. Asegúrense de encontrarse con Dios, literal encontrarse. Que Él es la ancla. Porque Él es la ancla. Porque Él es. Y así cuando pasen lo que pasen, el Señor los va a traer de vuelta. y también obviamente tiene consecuencias, ¿no? A veces alejarnos un poquito de Dios, dejar de hacer las buenas costumbres, que es el orar, ayunar, leer la Biblia, nos trae consecuencias como tentaciones, pecados, aunque así oremos también va a venir todo eso. Y eso también nos enseña que Él nos perdona, Él nos vuelve a amar, Él nos vuelve a sanar, nos vuelve a limpiar, a restaurar, y cuando por eso es muy bueno regresar una vez más. En la Biblia dice, vuelve a tu primer amor. Y también me encanta ese que dice, yo me acuerdo que sabía decir, vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo decía, vuelve, y yo en oraciones o en canciones o cuando iba al culto le decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Me sentía un poco seca en Dios, y vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Y le decía así. Entonces también tienes que volver a escuchar una predicación como si primera vez la escucharas, a cantar con entendimiento, porque por ejemplo dice, aquí estás, te vemos mover, te adoraré, y también dice, aunque no puedas ver, estás sobrando, y lo dices con fe, lo dices
con convicción. Mi canción favorita es Por un momento en tu presencia. Y el día en que yo supe que estoy un poquito seca o seca en Dios, fue cuando no lloré con esa canción. Yo dije, estoy perdida. Porque... Lánceme piedras. Porque estoy perdida. No. Si Dios viene, me quedé. Ya me fui, no escucho la trompeta ya. Porque si no escuché esa canción y lloré, peor la trompeta. Entonces, qué cosa. Así que, pilas. Vuelvan a escuchar su canción con la misma devoción. Con un momento en su presencia. Llore con... No, y al volver a escuchar su canción especial con Jesús no lloran, se quedaron. Sí, se quedaron. No, es momento de volverla a escuchar como fuera la primera vez. Volverla a meditar o busquen otra canción que una vez más les acerque a Dios, les conecte a Él. Hagan todo lo posible. Tengo una amiga que dice, sean intencionales en amar a Dios. Intencionales. Busquémoslo. Creo que cuando uno pasa esta temporada de que se rindió un poco, de que estaba de ahí en más, lo que a uno le sostiene, el ancla, pero ya no solo depende de Dios, ahora uno tiene que ser intencional en la búsqueda. Creo que esa es la etapa en la que personalmente me encuentro yo, igual después de toda la vida sirviendo y todo lo que uno hace, pero ahora es como que uno pone ánimo. Cuando ya no quiero, cuando ya no siento, pongo ánimo, soy intencional y a través de eso el Señor se mueve. Y eso es lo maravilloso y no sé si quieres ir cerrando con Sí, Gaby. Bueno, gracias Gaby por acompañarnos. La verdad, hemos sido amigos, te hemos visto, hemos conocido todo lo que has hecho con los jóvenes y creo que a más de un joven que se ha acercado a ti has inspirado y gracias a Dios hoy puedes inspirar a los chicos que nos escuchan a través de Spotify, YouTube, no sé desde dónde, pero nos escuchan y este podcast fue hecho para cada joven que tal vez su rutina, su día a día ha ido apagando esa pasión. Te ha ido haciendo disfrutar menos lo que haces, haciéndolo por cumplir o simplemente desconectándote de Dios. Que ya te acostumbraste a hacerlo. Tus pensamientos ya no arden con pasión como antes, tus sueños ya no se te hacen brillar los ojos y esas cosas empiezan como a hacerte sentir mal y creo que lo más feo es cuando tú sabes que algo está mal, ¿no? Cuando tú te das cuenta que hay algo mal. Pero este podcast hicimos para cada uno de ustedes, para que escuchen que todos hemos estado ahí. El pastor Joel García, la grandiosa Gabriela Martínez, incluso igualmente yo he estado en esos momentos. Y lo único que puedo decir es que espera en Dios. Hay un versículo en Salmos 27:14 me parece que dice, esfuércese y aliéntese tu corazón. Y al final dice, aguarda, espera en Él. Entonces, aunque sí no tengas fuerzas, te sientas un poco desconectado, solo espera un poquito, aguarda un poquito, pero en Él, a los pies de Cristo. A veces no hay palabras que decirle, a veces no hay tremenda oración de hora y media, pero con un corazón contrito, el Señor Jesús va a entender qué es lo que quieres decir, aunque las palabras no salgan y solo caigan lágrimas en ese lugar. Pero hazlo, ve a los pies de Cristo cuando te sientas así, porque Él es el que va a ir corriendo al encuentro, como el hijo pródigo, chicos. Bueno, pródigos no somos, ¿no? No somos tan pródigos, pero lo bonito es que el padre fue a encontrarse con Él, sí. Aunque Él fue el que se gastó todo y terminó comiendo con los cerdos. No hagan eso, pero... No coman con los cerdos. No coman con los cerdos. Pero si aún así lo llegan a hacer, el padre correrá al encuentro. Entonces, si te sientes desconectado, desenfocado, que la rutina ha apagado esa pasión, espera un rato en Él, porque Él va a salir a tu encuentro. Sí, y el que empezó la buena obra será fiel y justo para terminarla. Amén. Y en eso debemos descansar, siempre tener esa esperanza de que Él lo hará. Amén. Él lo hará. Y si tal vez desean dejarnos, si alguno de ustedes está pasando algo y no sabe cómo salir, no sabe cómo avanzar, puede dejarnos por Instagram o en un comentario lo que ustedes están pasando para poder estar orando por ustedes, ponerlo ante la presencia del Señor Jesús y puedan abrirse, ¿no? También soltar eso que tal vez les está gastando sus pensamientos.
Entonces estamos por terminar. Joel nos va a ayudar con nuestra oración de cierre por cada una de las personas que aquí nos están escuchando. Esperamos que este podcast les haya sido de bendición. No se queden solitos porque lo bueno se comparte, como el KFC. Entonces, compartan este podcast con alguien, si tal vez un joven, un hermano, su papi, su mami lo necesita, manden, el vecino, manden este podcast, amén. Sí, y antes de hacer la oración final, no sé si Gaby quieres dar tu Instagram. Tu Instagram. No. No, gracias, después la buscan. Pero algunas palabras finales, un tipo consejo para alguien que, quién sabe, ahorita está sintiéndose ese momento en el cual hemos estado hablando. Para cerrar, ¿qué le dirías tú a esa persona en este momento? Declara la palabra sobre ti, la palabra que ya se te fue dada, la que sepas, ahí Dios cumplirá su propósito en mí, o sea, hay tantos, o por ejemplo cuando he pasado por momentos de angustia, quizá me digo el Salmo 23, me lo digo a mí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y tiene tanto poder ese salmo, dícetelo. O sea, vuelve a conectarte con él, sé intencional y conéctate con personas que te van a acercar a él. Conéctate con personas que te van a acercar a él. Vuelve a encontrarlo en intimidad, sea 5 minutos, 10, 15. Empieza de nuevo, no hay otra forma. Empieza de nuevo. Y aparte, en Ageo creo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Y luego, después de eso, ven que la higuera floreció. Cuando ustedes leen 2 capítulos después, creo que es, la higuera floreció, dieron frutos y todo lo demás. Entonces, Él es fiel y descansen en ello. No hay más, no hay más que volver a estar con Él. No hay más, no hay otra forma, no hay receta fácil. Es Él. Cada día Empezar. No. Oigan, Yo sí, ¿qué chicos, pasó? No es de mi época, no. Ay, dejemos una actividad para los que nos han escuchado. ¿Qué tal si es que me gustó mucho lo que Gaby dijo, como esos llamados de emergencia de la Biblia? ¿Qué versículo es tu llamado de emergencia? ¿Qué tal ¿Qué? se ponen aquí abajo? Bueno, en Instagram, Ay, YouTube, qué donde lindo. ustedes se O tal vez encuentren. que generemos un Versículo banco, llamado. ¿no? Ajá. Donde nos compartan cuál es su Versículo, llamado de Su emergencia. llamado de emergencia. ¿Cuál es su nuevo avance cuando no saben qué hacer y se les viene a la mente? Ahora sí, entonces vamos a hacer una oración. Si ustedes que nos están escuchando se pueden unir con nosotros, y si tal vez tú que estás pasando por esta situación, sé intencional en esta oración y dile: Señor, permíteme volver a empezar. Una vez más, llena mi corazón de pasión. Sí, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo que pudimos tener, Señor, aquí, compartiendo, Señor, con Damaris, con Gaby, Padre Celestial, para entender algo nuevo y maravilloso de tu palabra. Y es que no importa qué tan fuerte nos lance la tormenta lejos, no importa qué tan fuerte sea la tempestad y nos muevan, Señor, nosotros hemos sido anclados a ti a través de los encuentros que hemos tenido, Señor, y te pedimos hoy, Padre Celestial, que permitas que empecemos de nuevo una vez más, Señor, que la rutina no nos gane, Señor, que hacer las cosas de una manera cotidiana robe esa pasión, robe ese gozo del servirte a ti, que es lo más maravilloso, Señor, que tú nos has dejado aquí en esta tierra. Para eso nos creaste, Señor, para servirte. Y si es que alguien está pasando en este momento por una etapa que se siente en la rutina, que siente que ni avanza ni retrocede, se siente estancado, Señor, que puede entender que una vez más, Señor, Él puede llenar su corazón de pasión, recordar la bondad tuya, Señor, qué tan bueno has sido tú con esa persona, y que eso nos dé una chispa nuevamente para encendernos otra vez en pasión y en fuego. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias, Gaby, por acompañarnos en este hermoso episodio de Sin Fronteras Podcast. Escúchenos en YouTube, en Spotify. Y vean nuestros Instagram. Y en nuestros Instagram. El de Gaby es @ No me acuerdo. Bueno, aquí les vamos a poner ya. Gabriela Martínez. Aquí le ponemos el Instagram de la Gaby. Pueden ir a seguirle, pueden ir a decirle: te entendemos, Gaby. Ni yo no, sí me entiende. Jesús me entiende. Y bueno, chicos, sin nada más, nos despedimos de este hermoso capítulo. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Amén. Y esto fue Sin Fronteras Podcast. Nos vemos en 15 días. Chao. Chao.